Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que nos permite compartir con ustedes información sobre la comunicación. Hola a todos. Hoy abordaremos dos temas cruciales en esta área del conocimiento. Nos referimos al proceso comunicativo y las funciones del lenguaje. La comunicación es muy importante para todos nosotros. ¿Podrías imaginarte un mundo sin ella? Estoy seguro que todo sería muy distinto. Dicen que cuando nos hacemos mayores, la memoria se va diluyendo poco a poco, como una acuarela en el lienzo, que nos volvemos olvidadizos, que a menudo negamos las cosas. Dicen que nos hacemos viejos, pero viejos se hacen los muebles, nosotros no. Nosotros nos hacemos mayores, y somos mayores porque tenemos más experiencia. Cuando nos hacemos mayores, necesitamos cada vez menos. Hablo también de las cosas materiales. No necesitamos grandes lujos, sino momentos bonitos. No necesitamos teléfonos móviles. Preferimos la buena compañía. Ni tampoco grandes casas. Tan solo un sitio al que podamos llamar nuestro hogar. Dicen que las personas mayores ya no tienen nada que aprender. Pero eso no es cierto. Se aprende toda la vida. Y en el momento que dejas de aprender, comienzas a agonizar lentamente. A nosotros no nos interesan los grandes cambios, sino los pequeños, porque son los que se hacen con la sensatez y nacen del corazón. Antes no iba todo tan rápido, y supongo que por eso nos daba tiempo a pararnos a pensar, a saborear y a disfrutar del momento. Si en este momento fuera joven, no sé si podría adaptarme a este ritmo tan agitado. Antes la gente paseaba por las calles y hoy parece que son las calles quienes persiguen a las personas. Dicen que cuando te vas, solo te llevas los recuerdos, porque estos van unidos al alma. Deberíamos tenerlo eso en cuenta. Quizá nuestra vida tomaría un sentido más único y viviríamos intensamente y fiel a nuestras emociones. Que la vida no sea una sucesión de días pasados, sino de recuerdos vividos. Y cuando llegue el momento en que perdamos nuestra identidad, el día que no recuerde quién soy yo, solo desear que la gente me recuerde por quien fui. Y si pude hacer que sus vidas fueran mejores, aunque solo fuera un instante, habrá merecido la pena. Dicen que cuando nos hacemos mayores, dicen. ¿Qué te pareció el video? Muy interesante, ¿no lo crees? Desde luego, al finalizar la clase estoy seguro que podrás identificar cuál fue la función predominante del lenguaje, así como los elementos de la comunicación presentes en el cortometraje. Primero, vamos a adentrarnos en el proceso comunicativo. Comenzaremos por definirlo y asimismo trabajaremos con los elementos, como son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, por supuesto que el código y finalmente la retroalimentación, también denominada feedback. No sin dejar de lado el ruido, que se considera como una de las barreras de la comunicación. Para que te quede más claro el tema, acompáñame a ver el siguiente video. ¿Qué es la comunicación? Es un acto en nuestra vida cotidiana. Es la conversación entre dos o más personas. La utilizamos diariamente para interactuar con los demás. Se efectúa a través de diversos medios: grafías, sonidos, gestos, signos y luces, incluso cuando escuchas el claxon de una bocina. Algunos instrumentos de comunicación son los iconos de información, las luces del semáforo, los espectaculares, sonidos diversos, carteles y encabezados de periódicos. Los portadores de la comunicación pueden ser redes sociales, teléfonos celulares, radio, televisión y prensa.
El lenguaje es el instrumento de comunicación más importante para los seres humanos. El lenguaje oral o escrito requiere un código lingüístico. Está sujeto a reglas y lo aprendemos de forma inconsciente mientras interactuamos con otros humanos. Los tipos de lenguaje son los siguientes: verbal y no verbal. El verbal es la comunicación oral o escrita. El no verbal se refiere al lenguaje corporal, a las expresiones artísticas como la música, la pintura, entre otros. ¿Qué es el proceso comunicativo? Es el proceso que contempla una devolución del mensaje a través del cual el receptor se convertirá en emisor y viceversa. Elementos del proceso comunicativo. Emisor. Es la persona que inicia la conversación. Elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Su tarea es la más importante. Es responsable de establecer un código significativo para el receptor. Utiliza los canales adecuados para obtener mejores resultados. Receptor. Es el ser, persona u organización al que se destina el mensaje. Descifra e interpreta lo que el emisor le da a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo y el activo. El pasivo solo recibe el mensaje. El activo lo percibe y almacena. De él surge una retroalimentación. Mensaje. Es el contenido de la información, es decir, un conjunto de ideas, sentimientos o acontecimientos expresados por el emisor. El mensaje puede ser interpretado o decodificado de forma diferente cuando no es claro. Varía según los antecedentes, experiencias previas y puntos de vista entre el emisor y receptor. Código. Conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. El emisor debe combinarlos de manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Por ejemplo, la gramática de algún idioma, los algoritmos en informática. Canal. Medio a través del cual se transmite la información o comunicación. Es por donde el emisor envía su mensaje. Por ejemplo, el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en una conversación telefónica, la red de internet y computadora para un correo electrónico. Contexto. Conjunto de circunstancias en las cuales se produce la conversación, lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, entre otros. Ejemplo, Juan regresó ayer de España. Referente. Es la realidad a la que se refiere el mensaje, es decir, la realidad que es percibida gracias al mensaje. Esta mesa es vieja. Mensaje. Esta mesa es vieja. Referente. La mesa. Retroalimentación. Es el último eslabón del proceso comunicativo. Es la respuesta que el receptor da al emisor.
Es la forma de conocer si la comunicación se logró de manera eficaz. Es un refuerzo de la comunicación. Ruido. Es cualquier interferencia que impida que el mensaje llegue del emisor al receptor. Ejemplos: desconocimiento de la lengua que habla el emisor, el uso incorrecto de la lengua por parte del emisor, las deficiencias en la impresión de un texto, o bien la falta de atención o distracción del receptor. Estoy seguro que ahora quedó más claro cuál es la definición, los tipos y los medios de la comunicación. Llevemos a la práctica lo que hasta el momento hemos aprendido. Presta atención a la siguiente actividad. Identifica los elementos del proceso comunicativo presentes en el siguiente caso. Carlos, alumno de la Escuela Ramón G. Bonfil, recibe un correo electrónico por parte de su institución, en donde le avisan que tiene programado un examen de matemáticas en 5 minutos. Al mismo tiempo, decide responder de enterado, pero en ese instante recibe un mensaje de WhatsApp. Emisor: Escuela Ramón G. Bonfil. Receptor: Carlos. Mensaje: examen de matemáticas que debe presentar en 5 minutos. Canal: correo electrónico. Código: español. Feedback o retroalimentación: respuesta de Carlos. Ruido: mensaje de WhatsApp. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Comencemos por la intención comunicativa. Es el propósito que perseguimos cuando emitimos algún mensaje. Roman Jakobson definió el modelo de los factores de la comunicación de las funciones del lenguaje. Entonces, las funciones del lenguaje se centran en cada elemento del proceso comunicativo y son: función emotiva o expresiva. Expresa la actitud del emisor con respecto al mensaje. Puede manifestar miedo, disgusto, alegría, tristeza o cualquier otro sentimiento o emoción. Se centra en el emisor. función apelativa o conativa. Se usa para ordenar o pedir algo y se centra en el receptor. El emisor pretende provocar una reacción en el receptor. El mensaje se dirige a su inteligencia o emotividad, ya que pretende que cambie su conducta o su manera de ser. Función metalingüística. Emplea la lengua para hablar de sí misma. Uso de las reglas de la lengua, las definiciones de los diccionarios y las explicaciones de su estructura, manejo y fin. Se centra en el código. Función poética o estética. Se centra en el mensaje. El enunciador transmite su mensaje para agradar al receptor. Es la forma en que se construye el mensaje. Función fática o de contacto. Abren o cierran los canales de comunicación entre el emisor y el receptor. Verifica si este funciona o no, o si se ha perdido. Se centra en el canal. Función referencial o informativa. Proporciona datos sobre el mundo que nos rodea. Hace afirmaciones o negaciones objetivas sobre hechos de la realidad. Se centra en el contexto. Veamos algunos ejemplos de las funciones del lenguaje. En la función emotiva se expresan los sentimientos o estados de ánimo del emisor. Por ejemplo, me duele el estómago. Hoy me siento contenta. Qué pena que el equipo haya perdido. En la función apelativa, el emisor busca una respuesta del receptor a través de órdenes, ruegos o mandatos. Favor de no fumar. Pongan atención a la clase. La función metalingüística hace referencia al código de la lengua. Por ejemplo, la primera palabra después de un punto se escribe con mayúsculas.
La palabra hermoso es sinónimo de la palabra bello. La función referencial se relaciona sobre el contexto, es decir, proporciona datos objetivos del mundo que nos rodea. El caballo negro, mi chaqueta azul, el viento sopla poco. La función poética tiene como objetivo embellecer el mensaje. Por ejemplo, ay, amor mío, ¿dónde estás que no te veo? Te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. Finalmente, la función fática busca abrir, cerrar o mantener los canales de comunicación. Buenas noches, buen día, hola, ¿me escuchas? Adiós. Ahora que conoces sobre el proceso comunicativo y las funciones del lenguaje, te invitamos a que practiques desde casa la siguiente actividad. Con base en los ejemplos, identifica a qué función del lenguaje pertenece. Primer ejemplo. En la expresión hoy está lloviendo, la función del lenguaje presente es referencial. Ejemplo número 2. Cuando desconoces el significado de una palabra y lo buscas en el diccionario, es posible hablar de una función metalingüística. Número 3. Durante una llamada telefónica, alguien pregunta, ¿me escuchas? ¿Cuál es la función implícita? Función fática. Ejemplo 4. La expresión ¿cuánto te amo? Cumple la función emotiva. 5. Tu mirada me sabe a libertad. Lleva consigo la función poética. Finalmente, en el ejemplo número 6, cierra la puerta, por favor. La función es conativa o apelativa. Es increíble cuando uno puede utilizar de forma correcta el lenguaje y con ello lograr una comunicación eficaz. De ahí la importancia de aplicar la expresión verbal y no verbal para lograr un mensaje más contundente. Pon alerta a todos tus sentidos para ver la siguiente información que te presentamos. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Como pudimos ver en el video, la comunicación es fundamental para el desarrollo del ser humano. Gracias a ella, la tecnología ha avanzado mucho y nos ha permitido tener una vida más cómoda. Esta, sin lugar a dudas, seguirá evolucionando y siempre se va a adaptar a las necesidades de los seres humanos. Es así como llegamos al fin de esta transmisión. Sabemos que la información que hemos presentado para ti será de gran utilidad, ya que lo visto de manera teórica podrás aplicarlo en tu vida diaria. Recuerda cuidarte mucho y quedarte en casa. Hasta pronto.
Sigan preparándose para presentar sus exámenes parciales. Busquen a sus profesores. Y algo muy importante, laven sus manos frecuentemente y a fondo. Y usen gel antibacterial. ¡Nos vemos!